Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos en este día, bienvenidos en esta mañana que el Señor nos da la vida. Tenemos la oportunidad de buscar el rostro, la presencia del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos a todos los hermanos. Espero que sigan conectando los hermanos ahí para dar inicio a la enseñanza en esta mañana. Bienvenidos a los hermanos que se conectan en este día. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me alegra saludarlos en este día, mis hermanos. Vamos a orar en este día, en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por la vida, por la oportunidad que el Señor nos da de tener este momento especial para recibir su palabra, para recibir el pan de vida eterna, para alimentarnos, amados hermanos. Sabemos que Dios nos ha mandado a congregarnos y no podemos en estos tiempos tener el tiempo de congregación, de estar reunidos en armonía. Anhelamos y deseamos ese día que podamos estar nuevamente congregados, reunida la iglesia del Señor, bendiciendo su nombre, exaltando su nombre, en aquel lugar que el Señor nos dio para congregarnos. Y Dios quiera que pronto podamos hacerlos en muchas partes del mundo. Ya aún en medio de todas las circunstancias, ya muchos han habilitado el que puedan congregarse guardando el protocolo, y nosotros anhelamos y deseamos también de igual manera que pronto se den las cosas para que podamos estar congregados, reunidos como manda el Señor. Bien, amados, quiero invitarles a que le demos gracias a Dios en esta mañana. Tenemos mucho por qué agradecerle al Señor, porque en medio de todas las circunstancias, en medio de toda la situación, Dios ha estado con nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros, como nos enseñó hace 8 días. El Señor ve nuestra aflicción, ve nuestra necesidad, la conoce, desciende para ayudarnos, envía su ayuda, su socorro, y es lo que todos nosotros hemos visto y hemos recibido del Señor. Bien, amados, los invito a que oremos en este día, le oremos al Señor para que hable a nuestra vida, para que nos edifique, para que nos llene de gozo, que nos llene el Señor en este día de gozo, de consuelo, de ánimo, de fe, de fortaleza, y estemos todos unánimes, firmes, constantes allí en la fe, en la palabra del Señor, sin olvidarnos, sin apartarnos, sino siempre buscando su rostro. Soberano Dios, Señor nuestro, te damos gracias en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Es una bendición grande el que tengamos este día maravilloso, Señor, para escuchar tu voz y tu palabra. Permítenos, amado Dios, poder despojarnos de todas las demás atenciones, de todas las preocupaciones, amado Dios, y tener este momento especial, único, exclusivo para la edificación de nuestras almas, para escuchar tu voz, Señor. Quizá en esta semana escuchamos muchas cosas, pero es el tiempo de escuchar tu voz, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra de vida, Señor, una palabra que puede transformar, cambiar, Señor, una palabra que puede, Señor, hacer nuevas todas las cosas, poderoso Dios. Yo te ruego que nos bendigas en esta mañana con tu palabra, que nos ayude y nos abra el entendimiento, el corazón, y nos enseñe a oír como los sabios, y podamos, Señor, recibir también el poder del Espíritu Santo para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te pido, Señor, que nos bendigas en este día humildemente. Esperamos, anhelamos cada día tu bendición, esa corona de tu favor, de tu misericordia sobre nuestra vida, sobre cada hogar, sobre cada familia de mis hermanos, de todos los que nos oyen, nos siguen, Señor, por estos medios. Esperamos que tú los bendigas en tu glorioso nombre, que en ti puedan encontrar la paz, el consuelo, la esperanza, la salvación, la vida eterna, la ayuda en medio de estos tiempos difíciles, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, el título de nuestra enseñanza en este día, en esta mañana, es
de modo que si alguno está en Cristo. Y vamos a ir a segunda de Corintios, segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esta es una enseñanza sencilla, pero es muy importante que nosotros la recibamos, que nosotros podamos entenderla, vivirla cada día y no olvidarnos. Dice la palabra que si yo ya la sé y estoy confirmado en ella, o sea, estoy viviendo en ella, no por eso no vamos a dejar de estudiar, de recordarla, porque el Señor lo que hace a través de su palabra es una sola, y ha sido desde que el Señor vino 2000 años de su santo evangelio, y Él no deja de recordarnos siempre las mismas cosas, y es lo que debemos nosotros estar. Cuando leemos y estudiamos la palabra, encontramos cosas nuevas y recordamos las cosas viejas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, allí dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Allí el apóstol San Pablo está hablándonos maravillosamente. Si leemos desde el versículo 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos está hablando de su sacrificio, nos está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó. Para los que vivimos en Él, no vivamos ya para nosotros mismos, sino vivamos para aquel que ha dado su vida, que murió y resucitó por nosotros. El 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun hacia Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Y Él está hablando allí de una manera, hay una traducción que dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque antes conocíamos al Señor Jesucristo culturalmente, como un sentido histórico, ¿cierto? Y de lo que nuestra mente puede captar humanamente acerca de Cristo. Aquel que murió por los pecadores, pero ya no lo conocemos así, según la carne, según nuestro pensamiento, según nuestras obras. Ahora lo conocemos de otra manera. Ahora lo conocemos porque por el Espíritu, por la obra que ha hecho en nuestra vida. Por eso dice: ya no lo conocemos en la carne, dice la palabra del Señor. Nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si aún así Cristo conocimos según la carne, porque el primer conocimiento que tuvimos de Cristo fue un conocimiento humano, meramente humano, pero muy diferente al conocimiento que tenemos ahora. Ya no lo conocemos así, ahora lo conocemos realmente por el Espíritu, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu que opera en nuestra vida, y le conocemos por la transformación, porque eso es lo que quiere decir el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ya no es un conocimiento meramente cultural, histórico o una tradición, no, ahora ya es un conocimiento real, hay un conocimiento real. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y entonces podemos tener contexto aquí de lo que nos está diciendo este versículo. Ya no lo conocemos como una religión, ya no lo conocemos, mi amado hermano, solamente como una religión, como un conocimiento, lo que les decía anteriormente, histórico, cultural, mis amados. Ya no lo conocemos por tener una religión, por tener una idea de Dios, por tener un pensamiento de Dios, por tener, amados hermanos, de alguna manera un credo, sino lo conocemos por una transformación, por un cambio en nuestra vida. Y de eso es el estudio en esta mañana. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué? De modo que si alguno está en Cristo. Cuando la palabra de Dios dice alguno, encierra muchas cosas. Encierra que es una promesa, que no importa la raza, no importa la clase social, su nacionalidad, no importa su conocimiento, su academia, no importa absolutamente nada. Cualquiera de nosotros, dice, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo. Y es lo que vamos a estudiar en esta mañana: estar en Cristo Jesús, estar en Él, estar en el Señor.
estar cada día viviendo, haciendo su voluntad. Y quiero que usted le ponga mucha atención y medite sobre su vida, y meditemos sobre nuestra vida. Si realmente estamos en Cristo Jesús, o lo que sabemos de Cristo, lo que tenemos de Cristo es histórico, es cultural, es religioso, y no tiene ningún poder, ningún efecto en nuestra vida. Bien, amados hermanos, dice, si alguno está en Cristo. Estar en Cristo primero significa que no estamos en nosotros, mis amados hermanos. No es para aquellos que están en sí mismos, o religión de hombre, o en alguien, o en algo más. Porque las religiones tienen muchas cosas, muchos mediadores, muchos dioses, muchos intercesores, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces la Escritura dice que si alguno está en ¿quién? En Cristo, solamente en Cristo Jesús. Dice, si alguno está en Cristo. Entonces este pasaje nos da una idea clara. Este pasaje que vamos a ver en Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 26, nos da una idea clara de lo que es estar en Cristo Jesús. Bien, el efecto de estar en Cristo Jesús, el resultado es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Significa de una nueva posición, una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Son los efectos de estar en Cristo, el resultado de estar en Cristo. Pero para ello tenemos que centrarnos que es estar en Cristo Jesús. Bien, y el pasaje es Gálatas capítulo 3, versículo 26. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, que hay enseguida de 2 de Corintios. Y es capítulo 3, mis amados. Capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios. Y aquí debe hacer una aclaración, debemos ser bien claros. Todo el mundo se declara hijo de Dios, pero la Escritura dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. La fe nos hace hijos de Dios, pero no es una fe desprendida, no es una fe en la cual yo digo, no, yo creo en Dios a mi manera, o creo en Dios según mi ideología, mi pensamiento, no. Aquí es muy clara la palabra, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús estamos por la fe, mis amados hermanos. No se puede estar en Cristo Jesús apartado de la fe en el Señor. Yo no puedo ser una nueva criatura, no puedo tener frutos nuevos si no estoy en Cristo Jesús. Y primero estoy en Cristo es por la fe en el Señor Jesucristo, por la fe en la palabra, por la fe en Él, pues todos sois hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios me dice que estar en Cristo Jesús, soy declarado hijo de Dios solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Significa que yo soy una persona de fe y por la fe estoy en Cristo Jesús. Si no existe una fe genuina y verdadera en mi vida acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su palabra, de su verdad, es imposible que las cosas viejas, o sea, el pecado pueda pasar en mi vida y haya una creación nueva y frutos dignos de esa criatura nueva, frutos dignos del Espíritu Santo. Entonces, como primera medida, en Gálatas 3:26 nos dice en la palabra del Señor que esta es una idea clara de estar en Cristo Jesús y lo que significa. Hijos por la fe en Cristo. Hijos de Dios, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Segundo dice, en el versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Ahora me habla del bautismo. Si yo estoy en Cristo Jesús es porque yo he creído en Él. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, yo he creído en el Hijo de Dios nuestro Padre, en su Hijo Jesucristo,
tengo la fe y esa fe me ha llevado a que a reconocer mi pecado, a reconocer a Él como el Salvador, a dar un paso en la fe ahora. Por la fe he creído, he sido salvo, y como respuesta también en esa fe, el siguiente paso es mi bautismo, bautizarme, dice la palabra. ¿Bautizarme en quién? En Cristo Jesús el Señor. Dice luego, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? En Cristo. Estar en Cristo significa, primero, la fe, creer en Él, creer en su obra, en su sacrificio. Segundo, ser bautizado. Voy a las aguas, voy al bautismo, reconociendo, en el bautismo se reconoce muerto en Cristo y resucitado en Cristo, una vida nueva. He muerto el viejo hombre, el hombre de pecado, ahora vivo una vida nueva en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús significa que he creído en Él y que he dado un paso en el bautismo. Eso significa estoy en Cristo, me he bautizado en Cristo Jesús, en su muerte, dice la palabra del Señor, para tener vida por la resurrección de Cristo entre los muertos. Luego dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, óyese bien, y aquí sucede algo también maravilloso, de Cristo estáis revestidos. Estamos revestidos, mis amados hermanos. Entonces Pablo se está dirigiendo, el apóstol, a los hermanos, a los cristianos, a los creyentes de Galacia. Se está refiriéndose a su nueva identidad en Cristo. Por cuanto colocaron su fe en el Señor Jesucristo, se bautizaron en Él, les está recordando que ahora hay una nueva identidad, que ahora son nuevos en Cristo, que ahora están revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, significa que ellos se identifican con el Señor Jesucristo porque han abandonado el pecado y han abrazado su nueva vida en Cristo Jesús. Han creído en Él, se han bautizado en Él, han hecho frutos dignos de arrepentimiento, se han bautizado en Cristo Jesús y están ahora revestidos. Hay una nueva criatura, hay una nueva creación espiritual, hay un nuevo hombre en este cuerpo mortal. Entonces, estar en Cristo Jesús, por eso es importante que nosotros sepamos, porque históricamente, religiosamente, uno puede decir, sí, yo estoy en Cristo, yo soy de Cristo, estoy en Él, Él está en mí. Mucha gente dice, no, Dios con nosotros, Dios está con nosotros. Lo decimos históricamente, culturalmente, conocimiento, sola letra, pero nada del Espíritu en nuestra vida. Pero si nosotros examinamos la palabra de Dios y podemos entender lo que significa estar en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo, las evidencias de una real transformación, de una vida nueva, de alguien que está dentro de Él, que está con Él, mi amado hermano, porque, como les decía, hay traducciones, por ejemplo, cuando hablan de que si alguno está en Cristo, hay traducciones que lo definen como pertenecer a Cristo, estar unido a Cristo. Entonces, de modo que si alguno pertenece a Cristo, dice que de Él, o está unido a Cristo, hay una vida nueva. ¿Por qué? Porque ese que está unido en Cristo, primero, Dios le ha dado la fe para creer en Él. Segundo, ha hecho frutos dignos de arrepentimiento para bautizarse y tener una vida nueva en Cristo. Y de ahí en adelante los frutos y la vida, su relación con Dios, definen la persona que es, la persona espiritual, la que ha nacido de nuevo, la que es nueva creación. Así es que si tú dices que tú estás en Cristo, que tú estás en el Evangelio, en Cristo, significa que ha habido una fe genuina y verdadera que te ha llevado a reconocer que tú eras un pecador, ahora somos pecadores redimidos, que tú eras un pecador sin arrepentimiento, que merecías el castigo, el juicio, la maldición eterna, el fuego eterno, el infierno, pero que hubo uno que es santo, sin mancha y sin pecado, que murió en la cruz, que fue nuestro sustituto, que dio su vida por el pecador para estar en nuestro lugar, que lo aceptamos por la fe,
le recibimos y comenzamos una vida nueva en Cristo Jesús. Y el paso es nuestro bautismo. Estamos en el Señor, estamos en Cristo, y la manifestación y la evidencia, la confirmación de que estamos en Cristo Jesús son nuestros frutos, es nuestra manera de vivir, es la luz que somos, que podemos ser en el Señor Jesucristo. Hay otros pasajes que señalan estar en Cristo. Déjenme compartirles Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos los que estáis en Cristo Jesús. Mire que Él hace en la despedida, en la salutación final, el apóstol San Pedro hace una afirmación y le recuerda cuál es la posición de ellos, de la iglesia. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros, óyese bien, que estáis en Cristo Jesús. Paz sea con todos ustedes que han creído, que tienen una fe genuina y verdadera, que se han bautizado y que han dado frutos dignos de arrepentimiento, que viven una vida de acuerdo a la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo Jesús. O sea, fuera de Cristo no puede haber una genuina y verdadera paz. Ahora, para que haya paz, nosotros debemos estar reconciliados con el Padre. Y para tener una reconciliación con el Padre, solamente existe un solo medio, y ese mediador es Jesucristo. Dios solamente acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y Él es en arrepentimiento, venimos a Él, y Él nos lleva a una paz genuina y verdadera con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hemos creído, nos hemos bautizado, estamos en Él, permanecemos en Él, llevamos el fruto de Él, llevamos la simiente de Él, y Dios nos da esa paz gloriosa de su Hijo Jesucristo, de tener la reconciliación, que ya ninguna condenación hay, que ya lo vemos más adelante. Y otra manera es, también podemos encontrar en Filipenses 1.1. Filipenses 1.1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y entonces allí el apóstol San Pablo está saludando a los hermanos que están en Filipos. Y él le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Y vemos Dios, cómo el Espíritu de Dios nos llama cuando estamos en Cristo Jesús, porque ha habido una creación nueva, porque hay una nueva creación en nuestras vidas. Por eso es importante, esta enseñanza es sencilla, pero es importante porque ella nos define a nosotros. Podemos ver a través de ella si realmente estoy en Cristo Jesús. Ahora, cuando dice santo, no quiere decir que usted ya es el hombre perfecto, la persona perfecta, que ya tiene la estatura de Cristo, pero estás en ese camino cada día. Estás en el taller del Maestro, donde Él está trabajando, laborando en ti, obrando en ti, transformando cada día nuestra vida. Y nosotros estamos cada día buscando su rostro, su presencia, clamándole y llorándole que nos ayude, que perfeccione la obra para que podamos ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces aquí dice: los santos en Cristo Jesús. O sea, de fuera de Cristo Jesús no podemos absolutamente nada. No podemos tener una vida nueva, no podemos llevar un fruto digno, santo y agradable delante del Señor. No podemos tener paz para con Dios. Cuando estamos en Cristo Jesús, estar en Cristo significa que hay una fe genuina y verdadera. Ya no conocimos a Cristo religiosamente, ya no lo conocimos como hombre religiosamente, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio pensamiento, haciéndonos una imagen de Él como con pensamiento de hombre. No, ya lo conocemos. ¿Por qué? Por el Espíritu, por la obra y el poder transformador que ha hecho en nosotros, dándonos la fe,
dándonos la gracia divina y transformándonos cada día. Bien, mis amados hermanos, significa estar en Cristo Jesús, significa, y hay algo muy importante aquí, y quiero que vayamos a Efesios. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Vamos a ir a Efesios, capítulo 2. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Óyese bien, nosotros no estábamos en Cristo, estábamos sin Cristo y nuestra condición era una muerte espiritual. Y Él dice, y Él os dio vida, Él me ha dado vida. Si alguno está en Cristo, si alguno, y Cristo le ha dado la vida, está en Él, permanece en Él, ya no está muerto en sus pecados han sido lavados, perdonados, y ahora tiene una vida nueva. Y dice la palabra, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. El pecado es peor que el COVID. El COVID puede matar a una persona, pero no la envía al infierno. El pecado es peor, cruel, mata y termina el alma en el infierno. Y el cuerpo en el fuego, dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí está hablando la palabra de Dios que nosotros anduvimos en otro tiempo. O sea, anduvimos en el pecado, en la desobediencia, violando la ley de Dios, violando su palabra. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, ya no caminamos, ya no andamos de esa manera, siguiendo la corriente de este mundo. Vivíamos igual que el mundo y el pensamiento de Dios y de Jesucristo lo mismo que los demás. Pero no había un conocimiento verdadero del Señor, una relación personal del Señor. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice la palabra del Señor. Dice que opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu, el príncipe del aire, Satanás, el que gobierna el corazón del hombre no transformado, el que gobierna el corazón, los pensamientos, las acciones del hombre no transformado. Bien, dice el 3, entre los cuales también vosotros, entre los cuales también todos nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor acá? Que nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne, el pecado. Y también, dice la palabra, haciendo la voluntad de la carne, no la voluntad de Dios. Y esto nos hacía por naturaleza, mi amado hermano, por esa naturaleza pecaminosa heredada del huerto de Edén, desde que nacemos, por una naturaleza caída pecaminosa, nos hace hijos de ira, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Señor Jesucristo? Dice el 4, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Él nos ha dado la vida. Entonces, estar en Cristo significa que estoy en la vida. Significa que he pasado de muerte espiritual, de muerte de mi pecado, a una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora tengo vida espiritual. Mira lo que dice, me dio vida juntamente. El 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, al resucitar a Cristo juntamente con Él, nos dio la vida nueva, mis amados hermanos. Entonces, estar en Cristo, si nosotros no nos hemos bautizado, significa que aún en nosotros no hay una convicción de una vida nueva, de que he resucitado nuevamente juntamente con Cristo. Porque el bautismo es eso. Cuando nosotros damos el paso, el bautismo,
vamos y manifestamos con un hecho algo que ha sucedido, algo que no vemos, que se ha sucedido interiormente, que hemos muerto al pecado y hemos resucitado una vida nueva con Cristo Jesús. El bautismo nos enseña que el sumergirnos es esa muerte con Cristo, sepultados, y el levantarnos de las aguas es la resurrección, es la nueva vida con Cristo Jesús. Que ha sucedido eso en nosotros, que Cristo nos ha dado la vida, nos ha salvado, nos ha perdonado. Y eso significa que de aquí en adelante ya no andamos como anduvimos antes, gobernados por el príncipe de este mundo, ni tampoco haciendo nuestra voluntad, ni los deseos, ni nuestros pensamientos. Ya no conocemos a Cristo así, ahora lo conocemos porque Él es el Señor, el autor, Él es el Salvador, Él es el que obró en nuestra vida, el que nos ha redimido, el que quitó el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Y ha colocado su espíritu dentro de nosotros, su temor, y hace que andemos en su palabra y nos lleva cada día en un crecimiento progresivo hasta poder llegar a la medida, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, al varón perfecto. Y dice el versículo 6, juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Estar en Cristo dice que nos resucitó con Él, hay una nueva vida. Eso significa, si alguno está en Cristo, por eso los frutos, la evidencia de estar escrito es la nueva criatura y los frutos del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Por eso fíjate bien, examinamos bien nuestra vida, ¿estamos realmente en Cristo o estamos en una religión, somos solamente religiosos? Y Él está diciendo aquí, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, mi amado hermano. Por eso la Escritura también dice, ya lo vemos más adelante, si nos alcanza el tiempo, dice la Escritura que nuestra vida está escondida con Cristo. Estamos en Cristo. Cristo está a la diestra del trono de Dios Padre. Cristo está allí en el lugar celestial y dice que nos hizo sentar con Él juntamente. Estamos en Cristo, mi amado hermano. Ya somos nuevas criaturas. Vivimos para Él. Dice la palabra, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, sea que vivamos o muramos. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Nuestra vida refleja la vida del Señor Jesucristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siempre todo es en Cristo Jesús. Y Dios muestra esa bondad, esa riqueza de gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados ¿en quién? En Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Se dice que en Cristo Jesús todo es creado nuevo. En Cristo Jesús hay una fe genuina y verdadera. Hay un bautismo genuino, verdadero. Me bauticé realmente porque he creído, porque he nacido de nuevo, porque mis frutos y mi vida así lo declaran. Ese es mi bautizo, es mi fe, porque el Señor me sacó de la potestad de las tinieblas a la luz de su Hijo Jesucristo. Me libró del príncipe de este mundo, me libró de hacer mi propia voluntad, mi propio deseo de seguir la corriente de este mundo, o sea, del pecado, y me ha dado una vida nueva. Y me ha hecho sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. He resucitado con Él, mis amados hermanos. Esto significa estar en Cristo Jesús. Implica muchas cosas de lo que hace parte la nueva vida en el Señor. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, mis amados. Estar en Cristo Jesús significa que el Señor ha hecho cosas gloriosas y poderosas que han cambiado mi manera de vivir, mi existencia, y también, mis amados hermanos, me han dado una nueva posición, lugares celestiales en Cristo Jesús, una vida conforme a la voluntad de Dios, ya no a los deseos de la carne, a los deseos del mundo y a los deseos de esta vida, sino conforme a la voluntad de Dios. Bien, también miremos capítulo 4 de Efesios, versículo 22. Efesios 4, 22. Dice allí:
En cuanto, leamos, desde el 17 mejor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya vimos cómo andábamos antes. El príncipe de las tinieblas, el príncipe de los aires, el príncipe de este mundo, Satanás, gobierna el corazón, el pensamiento de los hombres. Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque ya el Señor me ha librado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice que está entenebrecido, es tinieblas. ¿Quiénes rigen? El príncipe de las tinieblas, el príncipe del aire, el que gobierna el corazón del hombre que no tiene a Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios, no conocen a Dios, no conocen su palabra, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, un corazón endurecido, un corazón donde Dios no habita, donde no mora su palabra, donde es una tierra supremamente estéril, donde el hombre no tiene un deseo verdadero de que el Señor cambie, transforme su vida. Dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de pecado. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia quién, a Cristo. Si estamos en Cristo, nosotros no hemos aprendido del Señor, porque lo que el Señor dice es que nos ha librado de la potestad de esas tinieblas, de ese poder de la carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, nos ha librado del pecado y nos ha traído una vida nueva. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído, si nosotros hemos escuchado, le hemos oído, hemos atendido su mensaje y hemos sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Vuélvenos, si estamos en Cristo, estamos en esa verdad, en esa palabra, en ese evangelio que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre. Ahora bien, quiero decirles algo. Aquel que está en Cristo Jesús, que ha sido enseñado por Él, porque aquí nos está hablando del que está nuevo en Cristo, nos está hablando de una nueva creación, de una nueva vida. El que está en Cristo, le ha sucedido algo, amados hermanos. Aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, debemos despojarnos del viejo hombre. ¿Qué significa? Mi amado, cuando tú tienes una ropa sucia y decides que es tiempo de cambiarte, de ponerte una ropa limpia, nueva, limpia, ¿qué haces? ¿Te la colocas encima? No. ¿Qué hacemos? Nos desnudamos, nos desvestimos, quitamos de sí estas ropas, no las quitamos para poder vestir ropa limpia o ropa nueva. Cuando el Señor nos dice aquí en la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir como vivimos antes, cuando estábamos fuera de Cristo, cuando estábamos sin Cristo, ¿qué sucede? Que cuando la Escritura dice, si alguno está escrito, significa que él se ha desvestido, se ha despojado, ¿de qué? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Significa que cuando estoy en Cristo me he desvestido, me he desnudado, ¿de qué? De esa naturaleza. Cristo me ha desvestido, me ha dado una nueva naturaleza, me ha dado su espíritu, me ha limpiado, me ha quitado el corazón de piedra, me ha dado un corazón de carne para podernos despojarnos del pecado. Antes amamos el pecado, ahora aborrecemos, y si ofendemos a Dios de alguna manera nos duele profundamente en el corazón y le pedimos perdón a Dios. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, desnudados, significa también desnudarnos, despojarnos de esa ropa manchada, de esa ropa sucia, de esos harapos, de esos trapos de inmundicia que llama el Señor acerca de nuestras obras y de nuestra vida. Tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojados del viejo hombre, o sea, despojémonos del pecado y de todo peso. Dice ya en Hebreos, despojémonos, dice la palabra del Señor, de todo peso de pecado, de todo aquello que nos asedia, de todo peso de pecado, despojémonos para poder correr la carrera que tenemos por delante. Desvistámonos. Ahora bien, quien está en Cristo Jesús se ha desvestido,
se ha apartado del pecado. Se ha apartado del pecado. Eso significa estar en Cristo. Me he apartado del pecado. Estoy en Cristo Jesús. Ya no ando conforme al viejo hombre. Me he despojado, me he vestido. El Señor me ha librado de esa naturaleza, de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme al pecado, conforme a los deseos de la carne. Y eso es conforme al pecado. Ahora el 23 me dice, debo de vestirme. Quien está en Cristo Jesús se ha desvestido. Y el 23, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y hay una renovación, se desviste, se despoja para que haya una renovación. ¿Qué renovación? El versículo 24. El versículo 24 dice, y vestíos del nuevo hombre. Óyese bien. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa esto? Que quien está en Cristo Jesús se ha desvestido para poderse vestir. Él no se ha colocado encima. La Escritura también nos dice, cuando leímos allí en 2 Corintios 5:17, que es donde estamos estudiando el texto bíblico allí, dice la palabra, y en Gálatas, que son los dos textos bases aquí, leemos, dice la palabra del Señor, que de Cristo estáis revestidos. Óyese bien, nos despojamos para ponernos unas vestiduras nuevas. Entonces, quien está en Cristo Jesús se ha desvestido, se ha desnudado, se ha desvestido para poderse vestir de ese nuevo hombre. Es como podernos quitar el overol, podernos quitar todo, despojarnos todas nuestras ropas y colocarnos ropas nuevas, que es lo que el Señor en sentido espiritual dice, que cuando habla el sumo sacerdote, le hizo quitar las vestiduras viles y le hizo vestir de vestiduras de gala. Y es lo mismo. Quiero que no pierdan la cita donde estamos y vayamos a Génesis capítulo 3. Libro de Génesis capítulo 3. Versículo 21 dice allí. El hombre ya había pecado en el huerto de Edén. Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Señor sus leyes, sus instrucciones, su mandato. El único mandamiento que Dios les colocó y había sido desobedecido, quebrantado. Y viene el juicio, viene la condenación y el juicio por causa del pecado. Y aquí el Señor hace algo maravilloso, de piedad, de misericordia con Adán y Eva. Y dice la Escritura, Adán y Eva cuando desobedecieron se vistieron de ropas, ellos mismos cosieron delantales para cubrirse su vergüenza, su pecado. El pecado les acobardaba y de esta manera quisieron cubrirlo. Pero ¿qué hace el Señor? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Óyese bien, Dios está vistiendo a Adán y Eva, Él los viste. Entonces Adán y Eva tenían que despojarse de sus túnicas que se habían ellos mismos elaborados con higuera, dice la palabra que se cosieron allí con aquellas hojas, se hicieron sus delantales. Ellos tienen que desvestirse y Dios vestirles. Dice aquí, ahora, cuando la Escritura habla de que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles, al hablar de pieles significa que hubo un sacrificio. Y aquí ya nos está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos limpiaría, nos transformaría y nos vestiría de gracia, de santidad, de justicia. Y los vistió, dice la palabra del Señor. Entonces encontramos que Dios allí en el huerto de Edén quita esos delantales, eso que el hombre se había hecho. Nosotros, dice la palabra del Señor, que si conocimos a Cristo conforme a la carne, ya no lo conocimos así. Teníamos nuestros propios delantales, nuestra propia religión, nuestros propios pensamientos. Queríamos vivir a nuestra propia manera, nuestros gustos conforme a nuestra carne, y teníamos nuestro propio pensamiento ideal del Señor. Pero cuando ya no conocemos a Cristo conforme a la carne, sino lo conocemos es conforme al Espíritu y el poder de la palabra, ¿qué hace el Señor? El Señor nos desnuda, nos desviste, nos hace ver nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, nuestro pecado, y nos despojamos por Cristo, quien realmente nos cambia nuestra naturaleza, nuestro corazón de piedra,
y nos da una nueva naturaleza. Nos despojamos de ese viejo hombre del pecado, nos apartamos del pecado y ahora nos vestimos de uno nuevo, de un hombre nuevo, el nuevo Adán que es Cristo Jesús. Nos vestimos de ese hombre, dice la palabra del Señor, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, ahora según Dios, según Cristo, en la justicia y santidad de la verdad. Un hombre santo, un hombre justo que anda en la verdad, que está en la verdad. Dice, fuimos creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, estar en Cristo Jesús significa que el viejo hombre, hemos despojado del viejo hombre conforme a los deseos viciosos, engañosos del pecado de la carne, y me he vestido de un nuevo hombre. Ahora soy un nuevo hombre. Como cuando usted se quita una ropa sucia, se baña y se coloca un nuevo vestido, un nuevo traje, limpio, limpio. Ese hombre sucio, harapiento, maloliente quedó atrás. Ahora hay un hombre diferente. Y eso es Cristo Jesús. El que está en Cristo Jesús es un hombre nuevo, es un hombre diferente, es un hombre que lleva frutos, que huele a Cristo, es un hombre que manifiesta el olor fragante de Cristo, que su vida está en armonía con la palabra, que hay santidad, que hay justicia y que está en la verdad, que es en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, esto significa estar en Cristo, haber nacido de nuevo, una nueva criatura. Nos despojamos del viejo hombre, ahora hay un hombre nuevo, un hombre de fe, un hombre que se ha bautizado y que vive una vida conforme la voluntad del Señor. Estar en Cristo. Esto es estar en Cristo Jesús. Y si nosotros consideramos esto, tenemos que desnudarnos, tenemos que vestirnos para poder vestirnos con vestiduras santas de justicia. Dice la palabra, vestirnos del nuevo hombre. Si no, no podemos. Ustedes recuerdan allá la escritura cuando el Señor dice en su palabra que no echen vino nuevo en odres viejos, ni pongan un remiendo puede ser nuevo, un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque se va a escocer, los odres se van a reventar y se va a dañar el vino. Amados, nosotros no podemos de ninguna manera vestirnos de un nuevo hombre si no nos hemos desvestido del viejo hombre. No podemos de ninguna manera. No puede coexistir, no puede habitar esto. Debemos ser nuevas criaturas. Debemos despojarnos del viejo hombre para poder ser un nuevo hombre, según Dios en la santidad y la justicia. Recuerden, Dios quitó las vestiduras viles de Adán y Eva, y Él mismo los vistió, Él mismo le hizo vestido nuevo con pieles, Él los vistió. Y esto es una enseñanza gloriosa y maravillosa, es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Despojarnos del viejo hombre, librarnos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Ese hombre estaba muerto en el pecado, y el Señor que ha hecho, despojarnos, limpiarnos, lavarnos con su preciosa sangre, limpiarnos con su preciosa sangre, y quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, y poner su espíritu dentro de nosotros, y hay un nuevo hombre según la santidad, la justicia y la verdad. Es estar en Cristo. Ahora estamos en Cristo, ahora somos nuevas criaturas. Ahora la santidad, la justicia y la verdad gobiernan nuestra vida y nuestro corazón. Ahora es el camino que llevamos, el camino que andamos. También por eso dice Romanos 6:12. Romanos 6:12. Dice allí, no reine, el versículo, leamos 10, porque en cuanto murió
al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Muertos, porque estamos en Cristo. Ahora hemos resucitado. Dice la Escritura que nos ha dado una vida nueva. Muertos al pecado, dice la palabra, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no puedo estar vivo para Dios si no estoy en Cristo. Y eso es, si estoy en Cristo, está la criatura nueva y una nueva creación. Estoy vivo para Dios, vivo. Ya no estoy, mis amados hermanos, por el pecado, gobernado, dominado por el pecado. Por eso dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ahora estamos en Cristo, estamos en esa gracia divina. Cristo nos ha hecho libres del pecado. Cristo nos ha dado la vida porque estábamos muertos. Ahora tenemos una fe genuina y verdadera. Ya no lo conocemos en una carne, ahora lo conocemos por el poder restaurador, por el poder vivificador, porque nos sacó de las tinieblas a la luz, porque nos dio vida cuando estábamos muertos, porque nos ha limpiado. Ahora conocemos el poder glorioso. Como dijo el apóstol San Pablo, quiero ser semejante a Cristo aún entre la muerte, para conocer el poder de resurrección. Y es esto, mis amados hermanos. Entonces, como hay una nueva creación, ya no puede reinar el pecado en nosotros. Entonces, estar en Cristo Jesús significa que el pecado ya no se enseñorea, ya no me gobierna, ya no reina en mi vida, ya no es un rey que me domina, que me gobierna. No, ya no estoy sometido a Él, ahora estamos sometidos a Cristo. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Estoy en Cristo, no reina el pecado en mí, no me gobierna el pecado. Es el Espíritu de Dios el que me gobierna, es la verdad quien me guía y me dirige. Ya no estoy ignorando a Dios, ya no estoy en tiniebla, mi pensamiento no está en tinieblas, en oscuridad, como acabamos de leer. Ahora es la luz la que me guía y me dirige cada día hacia hacer la voluntad de nuestro Señor. Y esta es la manifestación. El que está en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, hay una nueva criatura, una nueva creación. No puede permanecer en el pecado, no puede permanecer en las tinieblas, no puede permanecer de alguna manera insensato, frío, sin ser movido, sin ser transformado por el poder de la palabra del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Bien, mis amados, esto significa estar en Cristo, que hemos aceptado su sacrificio, que hemos aceptado su obra, lo que Él pagó por nosotros, nuestro pecado. Eso significa, estoy en Cristo porque he aceptado que Él pagó. Dice la palabra del Señor allá en Gálatas, por la fe estamos en Cristo, ¿cierto? Cuando leímos, dice la palabra del Señor, somos hijos por la fe en Cristo. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe estamos en Cristo, porque hemos aceptado el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un glorioso intercambio en la cruz del Calvario. Él estuvo en nuestro lugar, mis amados hermanos. Él no es nuestro sustituto. Y estuvo lugar allí al pie de la cruz del Calvario. Nuestra vieja naturaleza por una nueva naturaleza. Nuestra vieja naturaleza por una perfecta naturaleza, donde nosotros debíamos estar pagando. Él ocupó nuestro lugar. Maravilloso sustituto, maravilloso intercambio del Señor. Por eso estamos en Cristo. Hay una nueva vida en Cristo Jesús, y esa vida nueva refleja nuestra posición. Ya vimos que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que si habéis resucitado con Cristo, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y es esa posición, mis amados hermanos. Nuestra vida está en Dios, con Cristo. Y dice,
Y si habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Donde está Cristo sentado, mis amados hermanos. Y es lo que debemos buscar cada día. Las cosas de arriba, lo espiritual. Entonces el que está en Cristo busca lo espiritual. Se me pasaba por alto y quiero ir a Colosenses capítulo 3. Capítulo 3. Y es donde le estoy diciendo. Capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, óyese bien, con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, aquel que está en Cristo ha resucitado con Cristo. Y el que está en Cristo, si alguno está en Cristo, busca cada día las cosas de arriba donde está Cristo sentado, porque Él está en los lugares celestiales. O sea, yo no puedo buscar nada fuera de Cristo, o puedo decir de alguna manera, yo estoy en Cristo, pero no me gustan las cosas de arriba, las cosas de Cristo, me gustan todas las cosas del mundo. No, Él no está en Cristo. Si a usted le gustan todavía las cosas del mundo, siente pasión y es arrastrado y llevado por ellas, debes entender y ser claro delante del Señor que aún no estás en Cristo Jesús, que aún no hay una nueva creación. Pero si estás en Cristo Jesús, y aunque el enemigo te quiera arrastrar, luchas y peleas cada día, aborreces lo malo, es una evidencia de que allí está Cristo y que busca son las cosas de arriba. Y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces esta nueva criatura, esta nueva creación espiritual, este nuevo Adán busca las cosas de arriba. Si está en Cristo, él anhela y desea buscar cada día lo celestial, lo espiritual. Porque habéis muerto, o sea, ya no tenemos nada con el pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Debemos reflejar esa justicia, debemos reflejar la justicia. Mi vida está escondida con Cristo en Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, en el versículo capítulo 3 de Colosenses, versículo 10 dice: versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjense que vuelve y nos habla aquí que el que está en Cristo, él se ha despojado del viejo hombre y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. O sea, cada día vamos creciendo a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo en el conocimiento pleno, renovados en nuestra mente por el conocimiento. A medida que estudiamos, meditamos y buscamos las cosas de arriba, hay una renovación, hay un crecimiento, hay una transformación que nos va llevando cada día a llegar hasta la medida y la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estar en Cristo, vuelve y nos repite que el que está en Cristo se ha desnudado, se ha vestido el viejo hombre y ahora se ha vestido de uno nuevo en la santidad, la justicia y la verdad. Y ese hombre nuevo cada día se parece más a Cristo, cada día se parecerá más a Él. Amados hermanos, cuando un bebé nace, trae ciertos rasgos muy leves, pero cuando va creciendo, rasgos parecidos puede ser a su padre o a su madre. Pero cuando él va creciendo, va desarrollando y afirmando, acentuando mucho más rasgos, y él va tomando algún parecido, bien sea a su padre o a su madre o a ambos, pero toma parecido de sus progenitores, de aquellos que lo engendraron. Y así es, mi amado hermano. Él del todo cuando nace no se parece perfectamente, no encaja la imagen de su padre o de su madre, pero tiene ciertos rasgos. Pero a medida que va creciendo, esos rasgos se van afirmando, acentuando, y va teniendo un parecido extraordinario con su padre y su madre, con aquellos que lo engendraron. Lo mismo es el que está en Cristo Jesús. Esa criatura nueva tiene rasgos, ha nacido de nuevo y comienza a ver frutos, y él comienza a afirmar su vida, a crecer, y se va a parecer cada día más al Señor, se va a parecer cada día más en santidad, en justicia, en verdad hacia nuestro Señor. Él cada día se va renovando en el conocimiento, va madurando, va creciendo, y cada día se va pareciendo más a su Creador, a su Hacedor, hasta que llega a la medida, a la estatura y a la plenitud, al varón perfecto.
Estar en Cristo Jesús significa renovación continua, transformación continua. Eso significa estar en Cristo Jesús, para que haya evidencia de la salvación, evidencia, fruto de una nueva creación, dice la palabra. Y dice el 12, vestidos como escogidos de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces Dios nos dice que el que está en Cristo se viste como un escogido, y habla sobre los frutos del Espíritu Santo, sobre los que están, dice la palabra de Dios, vestidos de esa nueva creación, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, para terminar, quiero que vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, dice el versículo 10. Allí nos está hablando el Señor de que un día se va a manifestar el Señor, va a venir. Y dice, y todo aquel que viene pronto, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. O sea, el que tiene la esperanza en ¿quién? En Cristo. No la tiene puesta en santos, absolutamente ni en su padre, ni en su madre, ni en las riquezas, ni en nada de este mundo. Tiene puesta la esperanza en el Señor. Y como Él tiene la esperanza de la venida y que se va a ir con Cristo y va a estar con Él para siempre, dice, y aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Si tú estás en Cristo, tienes la esperanza gloriosa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y como tú tienes esa esperanza gloriosa, si estás en Él, en Cristo, significa que cada día te estás purificando, cada día vas creciendo. Cada día ese viejo hombre va desapareciendo. Ahora dice el siguiente verso. Dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, nuestro anhelo y nuestro deseo es tener cada día el parecido de nuestro Hacedor. Cada día parecernos, ser como Él. Basta el discípulo ser como su maestro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él es santo y Él apareció para quitar nuestro pecado. Todo aquel que permanece en ¿quién? O sea, que está en Cristo. Si alguno está en Cristo, todo aquel que permanece en Él no peca. Óyese bien, le aclaro, no quiere decir que no falte, que no falle por un momento. Sí falla. Porque la Escritura dice que no hay hombre perfecto en la tierra que haga el bien y nunca peque, nunca falle contra Dios. Lo que quiere decir es que no es practicante, no permanece ahí. Él sale de esa condición, se despoja del viejo hombre, llora, le clama al Señor misericordia. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, vuelve aquí a la expresión, aquí sí deja más claro, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive practicándolo. ¿Por qué? Ya hemos creído en Cristo, nos hemos bautizado, estamos revestidos de Él, nos hemos despojado del viejo hombre, ¿cierto? Tenemos paz para con Dios, hay una nueva vida, buscamos las cosas de arriba, no damos lugar, dice, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahí está su simiente, su palabra, está el Espíritu de Dios. No puede pecar porque ha nacido ¿de qué? De nuevo. ¿Y cuáles son los frutos de un nuevo nacimiento? Los frutos son según el Espíritu Santo. Y esos son los frutos de santidad. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es nacido de Dios. Pero este es el mensaje que hemos oído del principio. Amarnos unos a otros como Él nos amó. Ahora, mis amados, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que si nosotros estamos en Cristo, cada día nos purificamos, cada día nos perfeccionamos, cada día nos parecemos a nuestro Hacedor, cada día buscamos las cosas de arriba, estar en Cristo, porque hemos creído, porque hemos nacido de nuevo, porque nos hemos bautizado. Y en el versículo, mis amados, el capítulo 2, de 1 de Juan, capítulo 2, vamos desde el 1, dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Óyese bien,
Pero si alguno ha pecado, hay un abogado, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el que fue propicio, el que aplacó la ira del Señor, el que por medio de Él nos ha perdonado. Y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo, o sea, todos los que han de creer. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, el que dice que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Amados, eso significa estar en Cristo. Que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Él ha creído, tiene una fe genuina y verdadera, cree en el Señor, se purifica a sí mismo como Él es puro, tiene esa esperanza de su venida, dado pasos del bautismo, ha dado frutos dignos de arrepentimiento, se ha despojado, se ha desvestido del viejo hombre, del pecado se ha apartado y se ha vestido del nuevo hombre, según la santidad, la justicia, siendo la voluntad de Dios. Él ya no busca ni se complace en las cosas de este mundo, en las de la tierra. Él busca las cosas de arriba. Su anhelo y su deseo es cada día ser como su Maestro, ser como nuestro Señor. El que está en Cristo tiene una meta y es terminar la carrera, pero terminarla bien, alcanzar el galardón. El que está en Cristo se perfecciona, se esfuerza cada día por vivir la palabra del Señor. Se esfuerza cada día por mejorar, por perfeccionarse en la gracia. Se esfuerza cada día por tener conocimiento mayor, por profundizar, mis amados. Estar en Cristo es cada día ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Estar en Cristo es vivir cada día haciendo la voluntad de Dios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debemos andar como Cristo, haciendo el bien, según la justicia, la santidad y la verdad. Cristo no vivió ni anduvo haciendo su voluntad, sino la voluntad del Padre, sanando, haciendo bienes y sanando a los enfermos, haciendo la voluntad del Padre. Y esa es la evidencia. Si alguno está en Cristo, debe tener estas evidencias. Debe estar arraigado y cimentado en el Señor. Si tú no tienes esto, si aún falta esto en tu vida, pero crees, tienes la fe, muy pronto darás pasos firmes, te bautizarás, te afirmarás, buscarás cada día más del Señor y tu anhelo y tu deseo es ser más santo, más puro, más como Dios. Porque el Señor dice, sed pues perfectos como vuestro Padre. Debemos cada día anhelar ser conforme a esa imagen de la santidad, de la justicia y la verdad. Y debemos pedirle mucho al Señor que Dios nos ayude, que Dios nos perfeccione. Él ha comenzado la buena obra. Él lo hará en nosotros si nos humillamos y le pedimos cada día y nos esforzamos también. Mis amados, que Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Espero que esta palabra sea de grande bendición a su vida. No lo olviden, que es estar en Cristo Jesús. Ahí nos aclara la palabra. Amados, por la fe estamos en el Señor, por la fe somos hijos del Señor. Dice la palabra que estamos en Cristo, dice, estamos bautizados en Cristo. Estamos revestidos de Cristo, del nuevo hombre, y para ello hemos tenido que despojarnos, apartarnos, morir al pecado, vivir a Cristo, vivir para Cristo, vivir en el Espíritu, una nueva vida. Oramos. Soberano Dios, Señor nuestro, agradecemos, Señor, en esta mañana que nos has dado la vida y nos has dado la oportunidad de escuchar tu voz, tu palabra, tu mensaje. Que no sea una enseñanza más, que sea la palabra transformando nuestras vidas, Señor. Que sea esta palabra ayudándonos, Señor, ayudándonos para obrar cada día conforme a tu voluntad, para morir, Señor, cada día a las cosas que a ti no te agradan, al pecado. Que nos ayude cada día y nos dé el poder del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a tu palabra, conforme al que tiene esta esperanza de estar contigo y de reinar para siempre, de partir contigo, ser santos porque tú eres santo, Señor. Amado Dios, estar en ti significa que ha habido una fe genuina y verdadera, que ya no lo conocemos como lo conocen los demás que andan en la desobediencia, en la oscuridad de su pensamiento. Ahora lo conocemos, Señor,
porque tú has obrado y transformado nuestra vida, como aquel ciego que le abriste los ojos. Cuando le preguntaron quién era el que lo había sanado, él dijo que era Jesús, y le dijeron, ese hombre es pecador, y él dice, si es pecador yo no lo sé, lo único que sé es que era ciego y ahora veo, lo único que sé es la evidencia que tengo, lo único que sé es que él me cambió, él transformó y cambió mi vida, viví en la oscuridad y ahora tengo la luz. Amado Dios, que la luz de tu palabra ilumine nuestra vida y nuestro camino, que aquellos que no han dado frutos puedan dar fruto, que aquellos que no han sido bautizados puedan tener la convicción y una vida nueva y frutos dignos de arrepentimiento, para que den ese bautismo y permanezcan en Cristo, para ser revestidos de ese nuevo hombre, de la santidad, justo, santo, lejos del pecado, haciendo las obras tuyas, haciendo tu voluntad, bendito Dios, renovándose cada día, transformándose en el conocimiento, en la mente, amado Dios. Ayuda a aquel que no se ha desvestido, que pueda desvestirse, Señor, para poder vestirse de un nuevo hombre. Señor, que pueda arrepentirse de su pecado y pueda tener una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu espíritu, por la fe. Gracias, Señor, porque nos ayudas cada día a depender de ti y a clamar y a buscarte, Señor. Y que traigas al reconocimiento y a una vida nueva, Señor. Que realmente las personas puedan vivir en Cristo, como dice tu palabra, y no meramente de un conocimiento humano, de un conocimiento carnal, de una emoción, que puedan experimentar el cambio y la transformación de sus vidas para siempre, de una nueva criatura, de un nuevo nacimiento, una nueva vida en Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, me alegra compartir, sigamos orando, porque el Señor nos conceda volver a congregarnos. No importa si tenemos que aplicar todo el ordenamiento, todo lo que nos demanden para poder congregarnos. Recuérdense que la iglesia del Señor es una iglesia que se congrega, una iglesia viva, aunque nos congregamos en nuestros hogares, pero también necesitamos como dice la palabra del Señor. Salmo 133, cuán bueno y delicioso estar los hermanos juntos. Allí derrama bendición, vida eterna el Señor. Colocarán protocolos, pero oremos porque el Señor nos ayude. El anhelo y el deseo es volver a estar en la casa de oración, buscando el rostro del Señor. Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a sus hogares. Desde acá un saludo especial a todos mis hermanos, a todos aquellos que hace mucho tiempo no nos vemos. Dios nos permita volver un día a reunirnos, a congregarnos, a la familia. Un saludo especial a todos los amigos, todos los que nos siguen por este medio, y también por mi esposa, por mi hijo, por mi hogar, porque Dios nos bendiga y Dios bendiga a cada hogar, cada familia. Ustedes, mis amados, estemos orando los unos por los otros. Que Dios los bendiga y Dios los guarde a todos. Un abrazo.